Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela de Valores. Siempre bien acompañado por Nico Pisano y Florencia Mancilla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hola Roque, ¿cómo estás? Hola Flor, acá en casa, como siempre, tratando de brindarles el mejor contenido. Espero que disfruten de Escuela de Valores. ¿Cómo estás, Flor? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Roque. Como bien decías, Nico, acá todavía en cuarentena, esta cuarentena extendida que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, así que nada, haciendo el mismo esfuerzo que estamos haciendo todos, ¿no? De quedarnos en casa y en nuestro caso de llevarles el contenido a todos ustedes que nos están mirando. Y el contenido del programa de hoy, vamos a compartir la segunda parte de una nota que ya nos había presentado la primera Florencia Mancilla. ¿De qué se trataba, Nico? Contanos. Una historia de vida impactante que tiene que ver con un secuestro. Es la historia de Bosco Gutiérrez, una nota que realizó Flor y, como bien decías vos, Roque, es la segunda parte la que vamos a compartir con todos ustedes. La compartimos. Esto fue hace 30 años, en 1990, yo tenía 33 años. Fue un secuestro, a mí me secuestraron saliendo de misa entre semana. Yo pues era una persona bastante disciplinada, era maratonista de amateur, o sea, yo corría maratones, era arquitecto. Pues durante estos 9 meses hubieron como varias etapas, ¿no? La primera etapa es la captura. La captura, pues realmente pues es como si te sacan de tu realidad de pronto a una pesadilla. Te quitan todas las bases sobre las que sustentas una seguridad, te quitan tu libertad, te quitan tu ropa, te quitan tu familia. Como le decía yo a mis hijos, no me robaron algo, me robaron a mí, ¿no? Y al robarme a mí, pues se roban todo. Es muy interesante saber cómo hiciste para lograr un manejo del tiempo durante todas esas horas del día, que vos no sabías si era de día, si era de noche, cuánto tiempo pasaba. ¿Cómo hiciste para administrar tu día a lo largo de, bueno, vos me contabas que tenías todas estas actividades, ¿no? Que en distintos horarios te habías impuesto para hacer distintas cosas. Y llevar adelante lo que era una especie de rutina como para mantenerte sano mentalmente y físicamente, ¿no? El tiempo, pues mira, yo no tenía tiempo ahí dentro porque no había reloj. Yo no tenía reloj ni tenía la luz de la ventana, como para poder saber cuándo era de día, cuándo era de noche, tal. Ellos me dijeron, tiene usted derecho a 3 comidas al día, desayuno, comida y cena. Si yo pedía de comer, me decía, ¿qué quiere usted? Desayunar, comer o cenar. Entonces yo no sabía si estaba yo desayunando a una hora determinada y luego después por el hambre acortaba la comida o de repente tenía que dejar, etc. No estaban espaciadas mis comidas, era un desastre, no había manera de organizar mi día. Dentro de la columna de salud mental dije, ponte un horario estricto. Dije, pero ¿cómo mido mi tiempo? Al mismo tiempo, había una música que ellos ponían a través de un cassette que grabaron por los 2 lados de una estación de radio que era la Tropicú mexicana, una estación bastante corriente, y esa estación grabada en el cassette daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas las 24 horas del día. De pronto, en una pausa, cuando dio la vuelta el cassette, cuando cambia el cassette en ese segundo de silencio, que para mí era un descanso, dije, esa es mi medida de tiempo. Voy a darle al cassette media hora de tiempo, de manera que yo tengo que estar despierto 16 horas y dormido 8 horas. Quiere decir que yo tengo que tener actividad para 16 horas, que son 32 medias horas, 32 vueltas de cassette. Entonces dibujé en la pared 32 bolitas con un plumón rojo que me dieron y puse arreglo del cuarto y desayuno como primera. Luego a determinadas horas puse la comida y luego la cena ya a la distancia que tienen que ir. Y luego puse actividades. Primer cassette en la mañana era aseo del cuarto, segundo cassette desayuno, tercer cassette oración mental, cuarto cassette lectura espiritual, quinto cassette lectura de alguna revista que tenía, me daban el Newsweek de vez en cuando. Cuarto, y así me iba, ¿no? Lectura de tal, así después llegaba la hora de la misa, que era las 12, yo
meditaba la misa como si asistiera a ella, unido mucho a Gaby, mi esposa. Dije, si Gaby escucha misa a diario y yo me uno a ella porque somos una sola cosa, pues me tienen que llegar las gracias de la misa de Gaby. Y te lo juro que después de la misa me sentía súper fuerte. Después venía la comida, después venía los 3 rosarios de la hora de la comida. Bueno, en la mañana había rezado 3 rosarios también, luego de la comida, 3 rosarios. Y así me seguía paso por paso, las 3 horas de ejercicio en la tarde, que eran los 6 cassettes, que eran las 3 horas de ejercicio. Empezaban las oraciones de la noche, el rosario de la noche, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, yo tenía todo mi tiempo ocupado. Y es una de las cosas que te digo ahorita en la pandemia: ocúpate, no te dejes tirado en el suelo o en tu sillón viendo la televisión. Ponte un horario estricto, cúmplelo hora por hora, porque se te van a pasar mucho más rápido los días, vas a estar mentalmente mucho más despejado y no vas a dejar que la imaginación, que es la loca de la casa, salga con sus especulaciones que no llegas a nada. Porque yo sé que hay mucha incertidumbre ahorita, ¿no? Con la pandemia, mi trabajo, cómo va a afectarme, tendré trabajo para después, etcétera, etcétera. Yo en el secuestro no sabía si me iban a matar, si me iban a matar. ¿De qué caso tenía que me fuera a preocupar pensando en tonterías? Entonces tenía que acotar la imaginación con actividad permanente. Bueno, ¿y cómo fueron estos 9 meses de confinamiento en este espacio? Estaría bueno que le cuentes a la gente cómo eran las características del espacio donde vos estuviste 9 meses, tan reducido y pequeño, y las etapas por las que vos fuiste pasando desde que llegaste hasta el final de esta historia que se produce 9 meses después. ¿Cómo fuiste viviendo los momentos? Creo que lo más valioso de tu testimonio es justamente cómo encaraste estos 9 meses de confinamiento, de estar en un lugar donde realmente no tenías ninguna posibilidad ni siquiera de caminar más de 3 metros por 1, y básicamente contarnos cómo fueron esas etapas por las que vos fuiste pasando. Bueno, pues mira, desde los primeros días yo tenía la inquietud de que ¿qué haría yo si me dejaran encerrado un día y no me dieran de comer? Me daba muchísimo nervio que me dejaran y de repente se fueran estos hombres, me abandonaran ahí dentro y yo pues moriría de hambre, ¿no? Sin poder salir. Cuando tú eres como un animalito que te traen de comer y dependes de esa persona, te mueres del susto que un día no regrese. Por lo tanto, desde el primer día estuve con el miedo de quedarme encerrado ahí, abandonado. Cuando empezó la lucha, empezar a salir, una de las cosas que puse como objetivo fue media hora hacer un cassette diario para planear la ilusión del escape, ¿no? Una ilusión que pues, era un juguete que me distraía, era como la travesura, ¿no? ¿Qué harías? Primero, ¿cómo puedes abrir la puerta? Hijo, es que hay que jalar la puerta porque ya vi el mecanismo cuando me dan de comer que abre la ventana, que es como una aldaba que la traba, es una traba que traba la puerta. ¿Cómo le puedo dar vuelta a esa traba yo por dentro? Tendría que tener un gancho que jalara la puerta, una cuña que la deslizara, y luego después, ¿qué pasa si rechina la puerta? Pues tengo que de alguna forma ver cómo puedo aceitar las bisagras para que cuando sí abro pues no se den cuenta, etcétera, 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 etcétera. Toda esta ilusión del escape pues era una manera de ocupar un tiempo en algo que yo quería que cuando tú me preguntaras, ya después saliendo, me preguntaras: oye, Bosco, ¿y tú por qué no te trataste de escapar nunca? Y yo quería contestar: mira, de mí no quedó. Por supuesto que todo lo de mi lado lo hice, estaba fuerte, preparado. Quería contestar eso, pues. Quería sentirme útil, ¿no? Y sabía que era imposible escaparse, pero bueno, pues de mi lado no quería que quedara la alternativa de estar preparado. Y efectivamente, pues hice un gancho con un catre que tuve en unos 10 días. De repente les dio por prestarme un catre. Fue un desastre el catre porque estaba todo desvalijado, entonces decidí regresar el catre. Pero al regresarlo, son de esos catres que se abren y se cierran. En una de esas que se abrió y se cerró para sacarlo, cuando decidí ya no quedarme el catre, sino que se lo llevaran,
se cayó un muelle, un resorte del catre. Un resorte que es de un fierro, un acero duro, un acero bastante duro. De manera que es muy difícil doblarlo sin pinzas. Sin embargo, bueno, pues contra el suelo, haciendo presión contra el suelo, fui en las noches, obviamente, cuando se apagaba la cámara que me vigilaba y no había luz, pues yo con cuidado hacia esos trabajos. Me tardé como 3 o 4 meses enderezando 20 centímetros de alambre, suficiente como para poder por dentro jalar la ventana, y después dije ver qué hago para poder deslizar la lava. Entonces no pensé mejor que un recipiente de una medicina que me acordaba que era para el antiácido, que se llama Melox en México, y entonces con esa medicina la empecé a pedir en las noches, así muy tarde, para molestar un poco a los guardianes a las tipo 2 de la mañana, así, o ya cuando estaba entrada la noche, les decía que tenía yo agruras para que me consiguieran un Melox. Finalmente me lo consiguieron, y después de varias veces de seguir sintiendo agruras en las noches, le dije a Tecate que por qué no me dejaba el recipiente para no molestarlos a ellos. Finalmente me lo dejó. Yo pedí un rastrillo para rasurarme, una máquina de afeitar desechable, un rastrillo desechable, como decimos en México, y me rasuré el 18 de diciembre. Empecé a romper el rastrillo en mis manos. Tecate interrumpió rápidamente y le dije, no, pues como es desechable, pues lo estoy rompiendo. Me dijo, pásame los cachitos. Entonces ya le pasé todos los cachitos, pero me quedé con 1 centímetro de navaja. Y con ese centimetrito de navaja pude cortar el envase del Melox por atrás. Te estoy hablando de una labor de otros 3 meses, o sea que hasta por ahí de abril, empezando en diciembre, pude ya tener una cuña y un alambre. Y eso es lo que yo tenía. Ahora, yo no sabía ni en qué momento abrir la ventana, ni acuérdate que no era mi intención escaparme, a menos de que se presentara una oportunidad. O sea, no tenía que salir de mí, puesto que yo no tenía elementos para saber quién había en el cuarto de junto, quién estaba en el siguiente cuarto, la ruta de salida, por dónde salir, a qué hora salir. Mucha gente me pregunta, ¿por qué en ese momento? Bueno, les cuento cómo fue. El 1 de mayo, ahí me filman un video en donde yo ya doy las instrucciones a mi familia de cómo se va a dar el pago. Yo me entero, porque yo lo leo, de que citan a mis hermanos en Brasil, porque supuestamente la carta que yo les dirijo es porque ellos están en Argentina. Yo no sabía todo este rollo de internacionalidad del secuestro, porque después me enteré que el secuestro empezó a negociarse en Madrid, luego se los llevaron a Chile, a Santiago, luego se los llevaron a Buenos Aires y luego pretendían cerrar el negocio en Brasil. Estaban en Buenos Aires. Y yo les decía en esa carta, se tienen que ir a Buenos Aires en un plazo de 10 días. En 10 días tendrán que registrarse en el Hotel Westin de Sao Paulo para que el día 11 de mayo ustedes estén publicando un anuncio de venta de una avioneta en cuya matrícula de la avioneta pongan el número de cuarto donde se hospedaron en Sao Paulo. Lleven todo el dinero para que ahí a ese cuarto de hotel les hagan llegar, los secuestradores les hagan llegar la cadena de cobro. Yo ya muy emocionado de poder salir pronto en esos días, hasta que llegó un momento en que ya llegó el 11 de mayo, día que tenían que haber publicado mis hermanos en un periódico de Argentina y en un periódico de México. Yo le pido al secuestrador que vaya por el periódico, él ya lo tenía y me lo avienta en la cara, enojadísimo. Se veía que estaban muy contrariados los secuestradores, porque efectivamente al yo ver el letrero de la avioneta, la matrícula estaba en XXXX, o sea, no había número de cuarto, y en lugar de confirmar estaban mis hermanos proponiendo un cambio. Decían, imposible cerrar negocio de la venta de la avioneta en Brasil, disponibilidad inmediata en México o en Argentina. Entonces estaban todo el mundo desesperado y yo también tristísimo porque se cancelaba esa salida. Finalmente para mí pues yo le pregunté a Tecate, bueno, ¿cuándo voy a salir? Y me puso Tecate aquí, 3 meses más intentaremos en Nicaragua.
Dije, no, 3 meses más yo no voy a aguantar, ya lleva 9 meses. Estaba ya más ilusionado con haber salido. Escuché, porque ya a estas alturas del secuestro ya no ponen música en las noches. Escuché que se levantó, pero no escuché al guardián de regreso que sustituyó al que se había ido. Entonces dije, estoy solo. De pronto escucho yo una regadera, una ducha en otro baño, en la planta alta. Entonces digo, bueno, en este ratito que tengo voy a intentar mi aparatito. Intento mi alambre, intento mi cuña. No con ganas de escaparme, con ganas de intentar a ver si abre mi ventana. Si logra abrirme la ventana, con eso ya estaba yo hecho para salir si me dejaban abandonar. Para mi sorpresa, sí funcionó mi mecanismo. Abrí la ventana y yo podía salir cuando me dejaran solo. Total, dije, ahí acabó mi aventura, ya son demasiados nervios. Pero pues la curiosidad me llevó a un paso adicional. Había una ventana, había una cortina a 1 metro de la ventana. Agarré un palo que yo había ya arrancado lateral de los que sujetaban un bajo alfombra en la pared. Y en ese momento, bueno, pues yo agarré el palo, deslicé la cortina y pude asomar atrás de la cortina por primera vez. Ahí vi el cuarto de los guardianes. Dije, ahora sí ya me repliego. Me eché para atrás, cerré la ventana, se abría, cerré la ventana, se abría, cerré la ventana. Era imposible cerrar por dentro. O sea, el mecanismo que abrí se podía abrir por dentro con esa cuña, pero imposible volverlo a cerrar sin estar uno afuera. Por lo tanto, pues estaba yo obligado a salir. Bosco, a mí me parece muy interesante cómo vos, esto que vos en algún momento pensaste como un sueño, el de escaparte, que soñabas con tu escape y que un día dijiste, yo tengo que estar preparado para escaparme porque si algún día se me presenta la oportunidad, yo quiero estar listo. Qué valorable eso, porque si vos no te hubieras mantenido tan firme en mantener tu rutina de ejercicios, en solicitarles a los secuestradores ciertas cosas de tu alimentación para mantenerte sano y fuerte, como si vos no hubieras tenido esa voluntad, no hubiera podido pasar esto que en un momento era solo un sueño, digamos. Vos dijiste, yo si algún día tengo la oportunidad, quiero no dejarla pasar o no decir, uy, pude escaparme y no lo hice. Me parece muy interesante acá resaltar lo que en su momento era solo un sueño para vos, cómo se convierte de un minuto a otro en una realidad cuando realmente ya no quedaba... Ya las cosas se estaban complicando, ya parecía que esto no tenía fin, no se veía la luz al final del túnel, las negociaciones no hacían más que frustrarse. Y si no hubiera sido por ese acto de fe que vos tuviste de prepararte en lo que fue un sueño, de decir, si yo algún día, sueño con cómo me escaparía, si no hubieras tenido esa fe, no hubieras podido hacerlo porque no hubieras estado preparado, ¿no? Pues sí, efectivamente fue un sueño, porque yo cuando soñaba que me escapaba, o soñaba que estaba con mi familia, o soñaba fuera. Pues un día que quise abrir porque me encontraba solo, porque no había guardia, y entonces finalmente pues traté de abrir una y otra vez hasta que abrí la ventana. Una vez abierta la ventana ya no tenía opción de regresar, porque sabía perfecto que si de la regadera el guardián regresaba en ese momento, y veía que había abierto la ventana, yo era hombre muerto, porque me habían dicho muy claramente, usted lo vamos a mantener vivo siempre y cuando no represente un riesgo para nosotros estando suelto. El día que usted abra la ventana, cobramos y luego lo matamos. No había manera de sobrevivir. Por eso decidí ya pegar el brinco, me brinqué por la ventana, me fui hacia la luz que había al fondo de ese cuarto, me asomé, vi el siguiente cuarto, y al ver mi hora, porque yo ya tenía un relojito que me regalaron, que tuve más o menos como después de Navidad. O sea, antes de Navidad yo contaba los cassettes y después de Navidad ya tenía yo mi relojito. Y mi relojito, yo cada vez que prendían la luz en la mañana, veía mi reloj que no se podía ver en la noche y veía que eran las 10 de la mañana. Desde luego que ese día que salí, que lo vi, eran 8:30. Dije, falta 1:30 para que abra la ventana. Entonces me regresé a la ventana, cerré la ventana por fuera, cerré la aldábar sin dejar rastro de mi escape, me regresé
Pasé al siguiente cuarto, había un tipo enfrente de mí acostado, le pasé caminando junto, me salí por una ventana que estaba junto a esa cama y me fui a gatas, así por una cochera hasta la puerta. Llegué hasta la puerta, abrí la puerta y patas pa' que te quiero, a correr. Y a apertar de ahí, pues estaba una serie de aventuras. Llegué a una casa, me corrieron de esa casa, llegó un taxi, ese me sacó de ese taxi, agarré un segundo taxi, que finalmente ese taxi me trajo a México. Y bueno, pues gracias a Dios ahí terminó todo. Imagínense la emoción de Gaby, de mi familia, no les puedo ni explicar. Fue uno de los días más raros de mi vida, ese regreso sorpresivo, que la verdad por bendición pues estoy aquí de regreso. Y finalmente, Bosco, creo que mucha gente que debe estar viendo el programa se deben estar preguntando qué pasó con los secuestradores al final de toda esta historia, cuando vos recuperas tu libertad. Cómo actuaste vos y cómo actuó tu familia de cara a identificar a las personas culpables y cómo actuar en base a eso, ¿no? La verdad es que nosotros sí supimos quiénes eran los secuestradores, porque cuando yo me escapo, yo regreso con la policía al lugar donde estaba yo secuestrado y recuperamos algunos pasaportes de algunos de ellos. Sin embargo, era una banda muy grande, era una banda terrorista de más de 40 personas internacional. Y los pasaportes y las identificaciones que teníamos eran de los guardianes, de las personas que estaban junto a mí, que eran como 5 personas. Mi padre no quiso una batalla, no quiso entablar una guerra contra estas personas y prefirió mejor pasar la vuelta, pasar la hoja. Acudió a los medios de comunicación diciendo que tenía identificación de los secuestradores, pero que no iban a perseguirlos siempre y cuando ellos no se volvieran a meter con la familia. Digamos que se pactó la paz, fue una recomendación de los asesores internacionales que nos asesoraban, que conocían muy bien cómo se manejan ese tipo de bandas y que a veces no es recomendable una guerra con estas personas. La policía de todas maneras tampoco encontró, ellos persiguieron por oficio a estas personas, pero no las encontraron. No he sabido nada de ellas, no sé nada, rezo por ellos, los perdoné en una última carta que les escribí a ellos para perdonarlos por cualquier cosa que quedara. Y ahí murió todo. Para ir cerrando la nota, me gustaría que si tuvieras que definir cuáles son los valores más importantes que a vos te mantuvieron a flote durante todo ese tiempo de confinamiento, podés rescatar y transmitirle a las personas que en algún momento sienten, más allá de salvando las distancias, por supuesto, porque vos estabas en una situación extrema en la que hoy, gracias a Dios, digamos, no se puede decir que uno en cuarentena jamás podría compararse a lo que viviste. Sin embargo, es cierto que cuando uno está mucho tiempo encerrado, a veces la cabeza nos hace trampas, ¿no? Entonces, ¿qué valores rescatás y proponés y recomendás a la gente que recupere en estos momentos de encierro? Para mí ha sido una riqueza enorme esta experiencia del secuestro, porque me demuestra que cuando más estabilidad he tenido en mi vida ha sido fruto de esos 9 meses de intensa reflexión y de intensa oración. Y me cuadra y te puedo decir sin duda alguna que la actividad más importante del ser humano es la oración, independientemente de la religión que tengas. Pues la oración, ¿no? La meditación. Por eso en esta pandemia, si puedes tú rescatarte unos minutos en la mañana, de oración en la mañana y oración en la tarde, es lo que más te puedo yo recomendar. Eso, y la otra cosa bien importante, la fortaleza de tu voluntad. Y la voluntad para mí es el músculo más importante de tu cuerpo y se hace con disciplina, con una disciplina en un horario que te pongas para aprovechar tus días y una disciplina también de ofrecer ciertas cosas, no tenerle miedo a la mortificación. Me levanto a tiempo, a una hora estricta, me acuesto a un tiempo determinado, limito mis horas de televisión, hago algún sacrificio adicional, etc. Entonces es algo muy muy importante no dejarnos tirados, sino tener una voluntad firme. Y la tercera idea muy importante es la solidaridad que tenemos que tener con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros padres.
Hay muchísima gente que sufre más que nosotros en este momento, hay que ser solidarios. Tenemos medios extraordinarios como el teléfono. Yo en ese momento no tenía teléfono, no tenía internet, ¿no? Ahorita tenemos internet, teléfono, podemos conversar, hablar, podemos comunicarnos. Rezar mucho por ellos. Yo sin el teléfono, yo sí sentía que estaba en comunicación con Gaby, con la comunión de los santos, y de alguna manera te comunicas en las gentes que estaban rezando unas por otras. Por lo tanto, es muy válida tu oración hacia el mundo, hacia tanta gente que sufre y tanta gente que ahorita que la está pasando mal, ¿no? Entonces, antes de preocuparte, pues todo lo que hemos dicho, ocúpate sobre todo y reza por los demás. Siempre hay gente que está mucho más mal que nosotros y hay que ser muy, muy solidarios y muy agradecidos. Bueno, la verdad que súper recontra valioso tu testimonio. Bosco, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Escuela de Valores, por aportarnos este testimonio tan conmovedor y por sobre todas las cosas tan útil para nosotros en estos momentos y siempre, ¿no? Muy, muy interesante tu historia de vida. Muchas gracias por estar con nosotros y compartirla. Fue un placer. Pues muchas gracias. Bueno, esperamos que la hayan disfrutado a esta nota que hicimos con Bosco. La verdad es que el testimonio era tan interesante y tan profundo que por eso tuvimos que dividirlo y esta fue la segunda parte de esta entrevista. En verdad era todo un testimonio de fe que nosotros no queríamos dejar de compartir con ustedes, más en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos pasando. Así es que, bueno, pudimos, la forma que nos buscamos fue esta de dividir el testimonio, así que esperamos que realmente hayan podido ver la parte 1 y que hayan disfrutado de esta segunda parte. La verdad, Flor, una nota fuerte con un mensaje más que interesante, que es esto de luchar por la vida, ¿no? Como una persona en una situación extrema, todo lo que puede llegar a pensar y hacer por defender su vida, y cuánto es el ánimo que te puede generar el amor del que te está esperando afuera, ¿no? Este incentivo. Exacto. Constantemente poder encontrarse con sus seres queridos. Sí, espero que lo hayan disfrutado en sus casas, nosotros aquí desde la nuestra tratando de hacerlo mejor para que disfruten del mejor contenido, ¿no, Roque? Exactamente, y nosotros nos despedimos, los vamos a dejar con este compromiso de volver a encontrarnos dentro de una semana para que juntos hagamos nuevamente Escuela de Valores, aquí en Metro.